programa de derechos humanos para sensibilizar a las y los policías de los servicios de protección federal es un compromiso más con el que se busca difundir la importancia del estudio de forma integral con base en las necesidades particulares y colectivas de nuestros integrantes. Para ello, es necesario que exista una reflexión de lo que significan los derechos humanos y las actividades que ustedes, hombres y mujeres, realizan cotidianamente en su ámbito laboral, social y personal, para que a través de la adquisición de conocimientos y herramientas sobre los derechos, sus principios, normatividad, mecanismos de protección, que nos lleven a la mejora continua en las actividades profesionales que cada uno desempeñamos. De nueva cuenta, bienvenido, maestro, aquí a su casa, las instalaciones del Servicio de Protección Federal. Gracias. A continuación, daré una breve semblanza curricular de nuestro ponente. El maestro Alejandro Martínez Obregón es máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares, España, en abril de 2010. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, con especialidad en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la American University, Washington College of Law y el Netherlands Institute of Human Rights realizó el diplomado y programa especializado del 2008 de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la ciudad de Washington, D.C. En 2015, realizó estudios en el curso de especialización en el Sistema Acusatorio Adversarial en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Actualmente es jefe de la Unidad de Capacitación en Instituciones Públicas y Privadas. Se desempeña como miembro del Servicio Profesional en Derechos Humanos en la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es coordinador académico del Diplomado en Derechos Humanos y Uso de la Fuerza en la Actuación de los Cuerpos de Seguridad, impartido por diversas instituciones, entre las que destacan el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras. Ha sido ponente en diversos diplomados en temas de derechos humanos y seguridad pública, el uso de la fuerza en la actuación policial, organismos públicos de protección de derechos humanos, sistema penitenciario, entre otros. Es instructor de cursos de derechos humanos en el sistema penitenciario de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del DF, así como de la asignatura de Derechos Humanos para alumnos del curso básico de formación policial en el Instituto Técnico de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Muchísimas gracias, maestro Alejandro, bienvenido. Le cedo la palabra para que demos oficialmente inicio con la conferencia. Gracias. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la presencia y bueno, estamos acá un poquito para charlar. Básicamente a mí lo que me gusta mucho es charlar con la gente sobre temas diversos, siempre relacionados al ámbito de derechos humanos. Para mí es un placer trabajar con elementos de cuerpos de seguridad a nivel federal. He trabajado con varias de las divisiones, hemos estado ahí en Contel, ¿sí? En Torre Pedregal, entonces hoy es la primera vez que me invitan acá a Protección Federal y para mí es un gusto. Entonces, y básicamente, como ya me hicieron favor de nombrar, bueno, a mí me piden que trabaje tres temas fundamentales: derechos humanos, seguridad ciudadana y actuación policial. Pero básicamente a mí lo que me gusta es, más allá de venir y generar como un monólogo en el cual yo pueda plantear una serie de aspectos teórico-conceptuales en torno a estos tres temas, a mí sí me gusta trabajar aspectos metodológicos diversos desde la lógica de ir resolviendo cuestionamientos, dudas, inquietudes,
divergencias en cuanto a visiones en torno a ello. Me parece que ya estamos en un momento en el que ya el tema de derechos humanos es un tema en el cual podemos discutir ya más bien las diversas aristas u ópticas del pensamiento en función de los puntos de vista que podemos tener, tanto integrantes de los cuerpos de seguridad como personal de los organismos públicos de derechos humanos. He tenido el placer, la verdad es que de estar ya como 25 años en estos temas de derechos humanos. He pasado por diversas instituciones en la materia y conozco un poco cómo ha sido el devenir histórico en torno incluso a los procesos de formación. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es que a mí me llegaron a tocar algunos momentos, cursos, capacitaciones, algunos talleres en los que verdaderamente era una discusión en la cual uno tenía que salir casi corriendo de los auditorios porque era enfrascarse en una discusión estéril, ¿no? En la cual ustedes son responsables de lo que hagan y se les va a vincular a responsabilidades en materia de derechos humanos y eso derivará en penales, administrativas, qué sé yo, y entonces era una lógica de, a ver, venga y trate de hacer una detención sin hacer uso de la fuerza, en fin, ese tipo de circunstancias. Creo que gracias que lo hemos superado, la verdad es que yo lo agradezco porque hoy las discusiones van en otro sentido, van en los sentidos de hacer reflexión en torno a los faltantes de la norma, por ejemplo, ¿no? Y esas discusiones la verdad es que se agradecen mucho. El que hoy discutamos acerca del por qué un procedimiento sistemático de operación no es viable, por ejemplo, o por qué no lo conocemos, en fin, ¿no? Eso es lo que a mí la verdad es que hoy en día me enriquece mucho más, las discusiones de ver protocolos de actuación, cosas de esa naturaleza, ¿no? Y hacer estas fases de discusión en torno a cómo superar ese tipo de obstáculos que tenemos para que la actuación policial se ajuste cada vez más al marco jurídico de actuación. Eso es a mí lo que me llama siempre de estos espacios de reflexión y por eso me gusta y yo encantado de estar acá con ustedes. Entonces, en ese sentido, siéntanse en la confianza de en cualquier momento pues levantar la mano y podemos discernir cualquier controversia, algún diferendo. En realidad, desde la visión de derechos humanos hay diversas posturas del pensamiento, diversas manifestaciones que podemos estar a favor o en contra. Eso es muy claro. ¿Por qué? Porque todo es bajo la lógica de la interpretación normativa. Y ahí es muy interesante porque yo creo que el que yo esté aquí y trabaje y yo les venga, por ejemplo, ofrecer visiones y criterios que se ocupan desde los organismos públicos para hacer la verificación y fiscalización, por así decirlo, de la actuación policial, yo creo que eso les da muchas herramientas de trabajo a ustedes, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de yo conocer también los puntos de vista y las formas en las cuales desde los cuerpos de seguridad se observan las propias actuaciones, eso es fundamental, ¿sí? Yo creo que son cuestiones muy enriquecedoras. Por ejemplo, suelo yo traer siempre un documento. Este libro es de la Comisión de la Ciudad de México, todavía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero es el catálogo para la calificación e investigación de probables violaciones a derechos humanos de la institución. ¿Por qué es interesante e importante? Porque este es como nuestro catálogo bajo el cual nosotros observamos toda actuación de un cuerpo de seguridad, ¿sí? Es decir, si pensamos, hacemos analogías y pienso, no sé, delitos, ¿no? Para un ministerio público los delitos, ¿desde dónde los investigas? Del Código Penal, ¿sí? Pienso aquí en la Ciudad de México, un juez cívico, ¿desde dónde empieza a articular su actuación? En función, por ejemplo, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Ahí viene el catálogo de faltas administrativas. El Código Penal es el catálogo de delitos, ¿sí? A nivel nacional, igual, ¿no? Para las comisiones de derechos humanos, en este caso para la Comisión de la Ciudad de México, ¿cuál es nuestro catálogo de violaciones a derechos humanos? Ese catálogo, ¿sí? Ese catálogo contiene derechos genéricos. ¿Cuáles son los derechos genéricos que estamos obligados por norma a proteger? Esos derechos después se convierten en derechos específicos, se desglosa
cada derecho genérico se desglosa en varios derechos específicos. Después viene un listado de los tipos de violación o los supuestos en los cuales un servidor público puede caer al momento de vulnerar un derecho por acción o por omisión. Y después viene todo un listado de norma nacional e internacional que da fundamento a ese derecho en particular. ¿Por qué me gusta nombrarlo? Porque finalmente yo creo que son criterios que desde el servicio público se tendrían que observar, porque son los criterios con los cuales nosotros investigamos. Y sería interesante que a quienes investigamos también conocieran esos criterios, porque finalmente es norma. Y como cualquier norma jurídica es general, y lo general implica que debe ser público, y todo el mundo lo debe conocer. Pero muchas veces pareciese que son documentos internos y que no los debería de conocer el servidor público, porque conocería las herramientas con las cuales nosotros fiscalizamos la actuación. Y me parece que esa es una visión completamente errónea. El servidor público tendría que conocer. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene su catálogo. En el caso muy particular de ustedes, tendrían que conocerlo. ¿Lo conocen? Levanten la mano quien conoce el catálogo. No. Es un tema. ¿Por qué? Porque en la actuación policial, pues yo tengo que conocer los criterios que me va a observar la Comisión Nacional. ¿Sí? Y en un procedimiento de investigación, pues yo tener oportunidades de implementar mis mecanismos adecuados de defensa. ¿Sí? Entonces hay una serie de elementos bien interesantes a reflexionar. Yo soy muy crítico de las instituciones, de los organismos públicos, de la comisión, de mi institución. ¿Por qué soy crítico? Porque creo que las críticas desde el interior fortalecen a las propias instituciones. Entonces, a lo largo de esta charla, un par de horas, en algunos momentos también les estaré señalando algunas deficiencias que nosotros tenemos. El hecho de visibilizarlas no quiere decir que estamos haciendo una crítica para destruir a la institución. Al contrario, yo creo que identificando las debilidades, las generamos desde una posición para deconstruirlas y construirlas como fortalezas. Y yo creo que desde esa mirada tendríamos todos y todas que ver nuestras instituciones, ¿no? Entonces, desde esa posición venimos aquí a charlar con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, siéntanse en la plena libertad. Una duda, levantar la mano y pasamos el micrófono. Y también, por cierto, agradezco mucho a las personas que vía en streaming, me parece, estamos haciendo una conexión con otros espacios en algunos estados de la República. La verdad es que agradezco también si por allá, no sé, desconozco si existan los mecanismos para hacer el intercambio de opiniones de allá para acá, estén conectados, no lo sé, pero bueno, si no es así, yo al final les dejaré algunos datos y sin ningún problema, encantado, yo puedo después de estos momentos compartir algunas reflexiones con quien lo guste, así lo hacemos, compartir información. Por ejemplo, este catálogo yo se los podría luego pasar sin ningún problema en versión electrónica. Entonces, para echarle una mirada es bien interesante, son criterios que se van fijando, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, además, bueno, ahí les dejamos la presentación, traigo un buen de presentaciones porque luego se van generando otra serie de temas que se van desglosando y son importantes, ¿no? Entonces, pues ahí, sin más. Primero, me dicen, bueno, vamos a trabajar el tema de derechos humanos. Y por eso ya me da tristeza y lloro, ¿no? Perdón, pero hace rato me mandaron un tweet donde decía que creo que el Popocatépetl cambió de alerta amarilla a fase 3, entonces yo creo que dije, por eso estoy llorando. Yo pensé que estaba llorando desde la mañana por otra cosa, pero es eso. Entonces, y ando un poco mal. Entonces, en la mañana en mis clases, estaba en una clase y se me cerró la garganta. Entonces yo decía, madre mía, ¿no? A ver si no se me cierra la garganta acá, pero acá el clima está un poquito mejor, esperemos que no se me cierre. Entonces, si me escucho un poco afónico, mil disculpas también por eso, ¿sí? Pero entonces, para empezar un poco. A mí lo interesante, ponemos la que sigue. Primero, aspectos generales del marco referencial. No quiero hacer mucha historia ni hablar de manera muy general de conceptos de derechos humanos porque son temas que ya sé que trabajamos.
¿sí? Entonces, básicamente algunas cosas. A mí me parece importante, interesante decir algo en primera instancia. La que sigue, por favor, ¿no? Entonces, miren, bueno, aquí para ir recordando algunas cosas, pero previo a esto, dos cosas. Bueno, dos aspectos fundamentales. Cuando hablamos de derechos humanos, lo que sí hay que entender es de que muchas veces las discusiones no llegan a acuerdos finales, a entendimientos, a puntos de vista convergentes, porque a veces nos paramos en diferentes niveles de análisis en la discusión, ¿sí? Hay muchas personas que cuando discuten o reclaman o reflexionan en torno a los derechos humanos se ponen, por ejemplo, desde un nivel de análisis a lo mejor filosófico-político, y a lo mejor instituciones como las nuestras debemos de situarnos en un nivel de análisis jurídico, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto cómo lo puedo yo relacionándolos con temas diversos, por ejemplo? No sé, ahorita se me ocurre, por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto es un tema que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque nos ponemos en diversos niveles de análisis. Alguien que está a favor del aborto, ¿sí?, se pone en una circunstancia, en una visión en la cual a lo mejor él dice: yo estoy en la lógica a lo mejor más jurídica que filosófico-política, ¿sí?, en la cual él puede decir, pues la norma dice que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y cuando esta visión intentas conciliar o llegar a un acuerdo con alguien que se para en otra circunstancia y dice, no, y a veces sin tener conciencia de ello, te puedes parar en una posición en la cual dices, para mí, desde una visión filosófica política, ligado a lo religioso, digo, no, quien decide es Dios, no yo, ni ningún ser humano. Nunca vas a conciliar, porque te pones en dos posiciones completamente diferentes. ¿Quieres discutir lo jurídico? Tienes que discutir con elementos jurídicos. ¿Quieres discutir lo ético-valoral? Párate en la posición ético-valoral, ¿sí? Desde lo conceptual, parémonos desde lo conceptual. En el ámbito de derechos humanos es igual. Allá afuera la ciudadanía, cuando trae una visión general de los derechos humanos solo defienden delincuentes, no se paran en una visión jurídica de los derechos humanos, se paran en una visión filosófico-política, en la cual ellos tienen una idea y traen una construcción social de que los derechos humanos son una institución, son un edificio, de ahí periférico, ¿no? Y Luis Cabrera, o el que nosotros tenemos aquí en Miguel Ángel de Quevedo, ven a una institución. Y cuando uno se para desde una lógica jurídica, no, es que tú tienes derechos humanos de manera inherente y están reconocidos en una norma, tú estás parado en otra visión. Y si intentas que la persona entre en el aro en el cual tú estás discutiendo, es muy difícil. Tienes que tener elementos diversos para poder hacer primero que él salga de ese espacio en el cual entienda que estamos hablando en otra esfera de reflexión, y que entonces tú ya le puedas explicar, pues, desde esta otra posición. Por eso se complica. Los temas controversiales por eso se complican. Matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿sí?, adopciones por parejas de preferencia sexual diferente al heterosexual, por ejemplo. ¿Sí me explico? Son temas controversiales que nos paramos en diferentes posiciones, niveles de análisis. Los derechos humanos estamos en esa disyuntiva. Muchos de los ejercicios que yo les planteaba, que yo viví hace algunos años, tenían que ver con eso, pero incluso elementos de cuerpos de seguridad y nosotros que venimos de organismos públicos, nos parábamos desde el plano jurídico, sí, pero desde diferentes visiones y concepciones de lo jurídico, ¿no? Y eso es algo importante. ¿Y cómo se ve? Piensen en esto. De repente asumamos un poco, por ejemplo, para los que estudiamos Derecho, ¿no?, nos enseñan algo que se llama principio de legalidad, ¿no? ¿Qué es el principio de legalidad, compañera? Sí. Tú que me abriste los ojos bien grandotes. ¿Para ti qué sería el principio de legalidad? Es un principio de actuación. Un principio de actuación policial, ¿cierto o no? Sí. Es el principio de legalidad.
pongo un ejemplo. Hay alguien que nos enseña y nos dice, principio de legalidad. ¿Cómo se debe leer? Todo lo que no está prohibido, está permitido, ¿no? Así se interpreta el principio de legalidad. Sí. ¿En qué consiste eso? Ah, bueno, entonces basta con que conozca yo la ley para saber todo lo que prohíbe y en consecuencia hacer lo demás, ¿no? Piensen en esto aquí en la Ciudad de México. Todos vivimos en la Ciudad de México y si vivimos en el Estado, transitamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está prohibido orinarse en la vía pública. ¿Dónde dice? Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal. Y ahí establece está prohibido. Y si te sorprende un elemento de seguridad ciudadana, te va a permitir una lana, dicen por acá. Teóricamente te va a detener, te va a llevar con el juez cívico te va a imponer una sanción que puede ser económica o un arresto hasta por 36 horas, ¿de acuerdo? Sí. Beber en la vía pública, ¿está prohibido? Sí, ¿no? ¿En dónde dice? Igual, en la Ley de Cultura Cívica, perfecto. Depende del lugar. Claro, claro. En la vía pública. En la vía pública. Dentro de tu auto, ¿no? La Suprema Corte ya dijo que el auto no es una extensión del domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces los vehículos está considerado al interior de la vía pública y por ende aplican toda la norma que aplica en la vía pública, ¿no? ¿O a qué te refieres con que depende? ¿No? Ya todos sabemos que no está prohibido, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ah, bueno, porque es una regla moral, pero estamos hablando del principio de legalidad, ¿no? Nosotros como servidores públicos, en el ejercicio de nuestras funciones, todo lo debemos de hacer apegado a la norma, ¿no? Pero resulta algo interesante, que esta forma de interpretar el principio de legalidad le corresponde al ciudadano, ¿sí? Más sin en cambio, los servidores públicos, ¿cómo interpretamos el principio de legalidad? ¿Cómo lo interpretamos? El policía solamente realiza lo que la ley le faculta. Tan claro. El ejercicio de la legalidad implica solo podemos hacer lo que la ley expresamente me dice que debo de hacer. ¿Sí? Ni más ni menos. El tema del uso de la fuerza es algo bien controversial, ¿no? Fue hasta el 2008 donde surgió aquí en el Distrito Federal una ley que regula el uso de la fuerza. Y de ahí fueron emanando diversos instrumentos normativos en la materia, ¿no? Pero incluso emitiéndose, ¿no? Por ejemplo, o sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque cotidianamente elementos de cuerpos de seguridad eran encontrados responsables ya sea de violaciones a derechos humanos, de faltas administrativas e inclusive delitos por hacer su función. ¿Por qué? Por ejemplo, por la utilización de armas incapacitantes no letales no previstas en la norma, por ejemplo, ¿no? Candados de mano, ¿sí? O PR24, los tasers, ¿no? Gas irritante en aerosol. Pero eso sí, ¿no? Vemos en cualquier cuerpo de seguridad, eso existe, ¿no? O sea, tú les ves la fornitura y traen bastón retráctil, un gas irritante en aerosol, unos candados, hasta les he llegado a ver candados de pulgares, ¿no? Dices, ¿te los da la institución? No, yo los adquiero, ¿no? Entonces empiezan a aplicar otra serie de criterios, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo importante de esto, el principio de legalidad? ¿A qué nos enfrentamos? Que muchas veces los integrantes de los cuerpos de seguridad desconocen su marco jurídico de actuación. ¿Cuántos PCO tiene la Policía Federal? Como 45, 40 y tantos. ¿Cuántos han leído? No. Y vía central de radio, ¿no? Procede conforme a PCO, ¿no? ¿Y qué dice el PCO? Sepa Dios. Principio de legalidad. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo vas a saber cómo actuar si desconozco un PCO? Si desconozco un protocolo de actuación, si desconozco un manual de procedimientos.
Ese es uno de los grandes problemas, ¿sí? Los organismos públicos encontramos responsabilidades, ¿sí?, por violaciones a derechos humanos, por acciones o por omisiones. Cotidianamente es por omisiones. Porque finalmente las comisiones de derechos humanos, cuando investigamos bajo la óptica de que ustedes nos deben de fundar y motivar la causa legal de su actuación, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el IPH, pues ya es un documento mucho más extenso, etcétera. Pero antes, las puestas a disposición que se ponían, que se requisitaban, por ejemplo, las fatigas, ¿no?, los informes, ¿qué se llenaba? Normalmente, ¿qué llenábamos? Los generales de nosotros, por aquello de los estímulos, ¿no? Era importante poner que yo era el policía tal, con número de placa tal, ¿no?, para que esperen que yo hice la revisión. Bueno, ¿y dónde estaba la motivación? Peor aún, ¿dónde estaba la fundamentación? ¿No? ¿Dónde está fundamentada tu actuación y qué te motivó para hacer lo que hiciste? En fin, cosas de esa naturaleza. Ese tipo de circunstancias son las importantes que hay siempre que reflexionar cuando hablamos de derechos humanos y actuación policial. ¿Sí? Porque desde acá es lo que verificamos. ¿Sí? Y luego además lo verificamos con esto. Y aquí hay criterios. Y ahí empiezan una serie de criterios bien interesantes, que van desde acá, ¿no? Por ejemplo, con lo que nos van diciendo nuestro marco normativo. Ahora, hablamos de protocolos, de procedimientos, etc. ¿Cuántos tratados internacionales en materia de derechos humanos son de observancia obligatoria para todos ustedes? Todos. ¿Y cuántos son? ...210 tratados internacionales en materia de derechos humanos existen actualmente. 210. Y si nos queda claro que todos son obligatorios en el ejercicio de nuestras funciones, imagínense cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un procedimiento de investigación, les solicita fundamentar su actuación, ¿sí? Y con aquello de la reforma de hace ya 8 años, ¿no? 2011, donde nos impone 4 obligaciones la Constitución, en su artículo 1, ¿sí? Y una de ellas es la obligación de proteger derechos humanos, ¿sí?, de garantizar derechos humanos, de promover derechos humanos, ¿sí? Si vamos un poco entendiendo cuál es la lógica, pero por lo menos es mi preocupación. A mí me queda claro que nosotros podemos hacer investigaciones desde los organismos públicos para encontrar responsabilidades, y yo no tengo problema por investigar cuando existen ya de manera acreditada al 100% violaciones a derechos humanos, cuando se tiene conciencia, plena conciencia de hacerlo y se quiere hacer. Eso tiene que ser sancionado. Mi preocupación va más bien en la lógica de qué sucede cuando yo, en el ejercicio de mis funciones, desconociendo mi marco normativo y trabajando, yo puedo llevar 10 años de servicio. ¿Cómo aprendí a hacerlo? Conforme me fueron enseñando los compañeros. Conforme le llaman, ¿no?, la changuez del policía, ¿no? Bueno, y la changuez, ¿dónde tiene la fundamentación? Pues en la experiencia. Pero mucha de esa experiencia no tiene fundamento legal. Ahí es donde me preocupa. Donde me preocupa que estén las investigaciones. Y hay, jurídicamente, asideros de donde los organismos públicos nos agarramos para encontrar responsabilidades. Por omisiones y muchas veces por acciones. Por eso, para mí, la importancia de que nos volvamos un poco especialistas en el derecho. Es lo que nos exige la norma, ¿sí?, y las circunstancias, ¿sí?, en esa posición. ¿De acuerdo? Ahora, cosas interesantes, ¿no? Esta es la redacción de los 2 primeros artículos, solo para recordar los dos primeros párrafos del artículo 1 constitucional.
donde está el parteaguas de esa reforma del 10 de junio del 2011, ¿sí? Ya hoy en día ya deberíamos de dejar de hablar de la reforma, hoy en día tendríamos que hablar de la constitucionalización de derechos humanos, ya tendría que ser pan de todos los días, ya no hablar de que existió una reforma, ya pasaron 8 años, ya no deberíamos de hablar, pero se hace necesario porque todavía estamos muy alejados de ella, ¿no? Cosas importantes, ahí habla muchas cosas y se generan muchas cosas. Pensando, por ejemplo, algunos criterios. ¿Los derechos humanos son absolutos o tienen límites? Si son absolutos, implica que nadie puede limitarlos. Entonces, ¿serán absolutos o tendrán límites? Tienen límites. ¿Todos los derechos humanos tienen límites? ¿Qué derechos humanos no tienen límites? Aquí la redacción del primer párrafo no lo dice, y no lo dice el artículo 29 constitucional, donde está la suspensión de derechos. ¿Sí? Si le podemos picar a esa flecha, no, nos regresamos y le picamos a la flecha. Perdóname, mejor piquémosle a la parte que está subrayada. Entonces ahí está. Párrafo 2 del artículo 29. Trae un listado de derechos que son inderogables. ¿Qué quiere decir? Que esos derechos son los que son absolutos. Esos derechos no se pueden limitar, no se pueden suspender. Lo dice la propia Constitución. Y ahí están. Si leemos el artículo 29 los vamos a encontrar. ¿Entre cuáles está? El derecho, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección a la familia, el nombre, nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertades de pensamiento, creencia y profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad de la ley, la prohibición de la pena de muerte, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, prohibición de la desaparición forzada, de la tortura, y tampoco se pueden suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Esos son los derechos que no tienen límite. Todo aquel derecho que no esté en esa lista, susceptible de ser limitado, ¿no? Entonces, desde ahí viene algo importante. Bueno, cosas interesantes. La vida. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si de ahí antes, por ejemplo, los derechos políticos, interesantes. Los derechos políticos son derechos que no se pueden limitar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los internos de centros penitenciarios? Su derecho al voto. Pero la Constitución dice, es clara, son insuspendibles, no se pueden restringir ni suspender. Por eso ya empieza a haber una propuesta de modificación normativa para que las próximas elecciones intermedias, se esperaría, existan casillas especiales, ¿no? Por ejemplo, ahora, la vida, dice, no se puede suspender. En la Ciudad de México es una de las entidades, hasta ahorita, la única entidad de la ciudad, del país, que tiene la interrupción legal del embarazo. Te permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Ese periodo desde la concepción. A las 12 semanas te permite interrumpir. La gente dice, ¿qué pasó con esto? Y hay una propuesta de modificación al marco jurídico para que en todo el país aplique leyes de interrupción legal del embarazo, ¿no? Ahí hay una discusión, ¿sí? Digamos que la discusión tiene que ver con, bueno, en ese periodo de 12 semanas estamos hablando de vida de ¿qué? Vida de un ser humano. Y entonces médicamente la discusión está en una visión jurídica, en una visión ético-moral, pero médicamente te dice 12 semanas de gestación, ese periodo no podemos considerar a ese ser vivo persona. Neonato, cigoto, ¿no? Los aspectos médicos, ¿sí? Pero es muy controversial, ¿sí? Ahora, casos interesantes. Antes de que estuviera esto aquí, en este país, estaba prohibida la pena de muerte.
pero tiene excepciones, ¿sí? En este país, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de los tratados fundamentales de protección de derechos humanos en el sistema americano. Es el primero y de ahí se desglosan los demás. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4, establece que el derecho a la vida se va a garantizar desde la concepción. Y entonces ahí hay un tema. Porque la Convención Americana dice desde la concepción, y leyes como esta ley de la Ciudad de México, ILE, dice interrumpir el embarazo en las 12 primeras semanas. Hay un dilema. Lo resolvió la Suprema Corte muy sencillo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se estableció es de que México le puso una cláusula de exclusión a ese artículo 4. Firmó la Convención Americana, pero dijo, no me aplique esa parte del artículo. ¿Por qué? Porque existía el supuesto de pena de muerte aquí en este país. Ahora que se eliminó ese supuesto, ya está garantizado el derecho a la vida acá, entran en juego otra serie de elementos. La reforma, ahora sí nos regresamos, le picamos ahora sí la flechita para regresarnos. La propia reforma establece la incorporación de un criterio fundamental en materia de derechos humanos, que es el principio, la aplicación del principio pro mine, el principio pro persona. En materia de derechos humanos, nos regresamos una y le damos aquí en esta cosita, en la estrellita, para que nos regresemos a la una anterior, ahí está, para regresarnos ahí, ¿no? O sea, el artículo primero hoy en día tiene incorporado el criterio del principio de aplicación de la norma de manera de la aplicación del principio de pro mine. Hay que aplicar la norma de una manera diferente. ¿Cómo estamos acostumbrados a aplicar normas en este país? De acuerdo a la Constitución, con jerarquía normativa, ¿sí? Y eso nos enseñan en las escuelas y facultades de Derecho. Si hay una contradicción de normas, no nos hagamos bolas. Hay que aplicar la norma que tenga mayor nivel de jerarquía. Si la ponemos como en niveles, al principio está la Constitución, después están los tratados internacionales en materia de derechos humanos, después están las normas generales, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo. Luego las leyes federales, luego las leyes locales, y abajo circulares, manuales, oficios, protocolos, etcétera, etcétera. Ese es nuestro marco normativo. Y entonces el criterio decía antes, no hay problema, si hay dos normas, no importa, aplica la que tenga mayor nivel jerárquico, ¿sí? Pero ahora con la incorporación del principio de pro mine nos dicen no, en materia de derechos humanos hay que aplicar la norma que proteja más a la persona. Entonces siempre hay que mirar qué norma está garantizando más derechos. Y desde ese criterio, si observáramos, por ejemplo, un conflicto de normas entre la Convención Americana y la ley ILE, que así se le llama la ley para la interrupción del embarazo, la ley ILE, no hay ningún problema. Hay que aplicar la norma que proteja más a las personas. ¿Cuál es? La ley ILE. Porque si hablamos de esta contradicción, la ley para la interrupción legal del embarazo protege diversos derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Planificación familiar, ¿sí? El número de hijos que desea tener, ¿sí? Hasta proyecto de vida se podría argumentar, ¿sí? En cambio, una convención como la Convención Americana, donde dice el derecho a la vida hay que garantizarlo desde la concepción, ese precepto garantizaría el derecho a la vida. ¿Pero qué otro derecho garantizaría? Es difícil, complejo decirlo, porque entraría en la discusión de derechos de quién, de la mujer o derechos del bebé, mucha gente diría, y entras en la discusión de, a ver, no es un ser humano, antes de las 12 semanas no es un ser humano, en fin, hay una discusión ahí, pero ahí se va viendo un poco la claridad en torno de la aplicación del principio pro mine, y son criterios que manejamos desde los organismos públicos, pero además son criterios que veníamos manejando desde hace mucho tiempo, porque son principios del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuál es el gran problema? Que estos criterios que estamos nombrando están en la Constitución, y eso es obligación de observancia para
todo servidor público, impartidores de justicia, administradores de justicia, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Sí vamos siguiendo esta idea? Esa es la condición. Esa es la condición. ¿Sí? Ahora, cosas interesantes, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Sí? Estos son el párrafo donde habla de las obligaciones que nos impone hoy en día la Constitución en materia de derechos humanos, ¿no? Todo el mundo ya las conocemos. Tenemos 4 obligaciones expresas: promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos en el ejercicio de nuestras funciones. Pero ahí viene algo bien interesante. Por ejemplo, ¿cómo protegemos y cómo garantizamos derechos en el ejercicio de nuestras funciones? Cuando hay una serie de derechos que lo que nos imponen son obligaciones negativas, y hay otra serie de derechos que nos imponen obligaciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? Cosas muy sencillas. Por ejemplo, bueno, muy sencillas, pero después se hace complejo en la operación. El primer documento ya formal, firmado por países, en el cual se comprometían a proteger derechos humanos, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como su nombre lo dice, es una mera declaración. No hay obligatoriedad en su aplicación. Hay criterios a nivel internacional que se llaman, por ejemplo, están y se le denomina una norma de soft law o derecho suave, que es tanta la aceptación a nivel universal que los estados nos comprometemos a cumplir con esas normas, pero en estricto sentido no tienen obligatoriedad. A nivel internacional hay reglas para firmar tratados internacionales. Y lo que te dicen estas reglas es: si quieres hacer un documento obligatorio, no firmes una declaración, firma una convención, firma un pacto, firma un protocolo. Pues esta Declaración Universal después derivó, muchos años después, la declaración fue en 1948, y en 1976 surgen los 2 primeros instrumentos fundamentales de protección de derechos humanos, porque ello obliga a los estados: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? Los derechos civiles y políticos le imponen al Estado una obligación negativa. Los derechos humanos le dicen al Estado: Estado, deja de intervenir en el ejercicio de esos derechos, permite que la gente ejerza sus derechos, no intervengas. Pero en los derechos del orden económico, sociales y culturales le imponen una obligación positiva: debes de hacer cosas, promueve, haz cosas para garantizar los derechos. El ejercicio de la función policial, ¿en qué derechos está enmarcado? Es mucho más claro verlo, en todos podría ser claro, sí, pero es mucho más claro verlo en los civiles y políticos. ¿Sí? Civiles y políticos como el derecho a la libertad de tránsito, ¿sí? Profesar la religión, el culto, PDCs, etc. Ahí el Estado no debe de intervenir, permite hacer. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos nosotros desde la actuación policial a tener a esos actos que merecen ser sujetos de observancia en la actuación de los elementos de los cuerpos de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se pueden dar hechos, por ejemplo, de probables detenciones. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos que tener una serie de elementos normativos de donde, como elementos de seguridad, agarrarnos para poder desarrollar mejor nuestra función. Yo parezco como comercial, pero por ejemplo, ubican a Epigmenio Mendieta. Es un docente extraordinario, fue fiscal de sistema acusatorio aquí en la Procuraduría hasta hace no más de un año o algo así,
Pero, por ejemplo, él tiene este documento que se llama Los 7 momentos procesales de la detención en flagrancia. Este es un documento que cualquier elemento de corporaciones policiales tendría que conocer porque te va diciendo cómo actuar conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en detenciones, en casos urgentes de flagrancia. Bueno, ya la urgencia está cuestionable que si es posible o no, porque pues ya los medios de comunicación te permiten implementar órdenes de aprehensión. O sea, hay otra serie de elementos. Pero la flagrancia, por ejemplo, y es algo en la cual ustedes pueden estar incurriendo, estar ante la presencia de un hecho que tienen que actuar y que implicaría, ¿sí?, un actuar de ustedes que a lo mejor afecte algún derecho del orden civil, un derecho humano. Y ya hemos hablado, esos derechos tienen límites, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a trabajar esa posición? Por eso para mí es importante que ustedes conozcan la norma y los criterios con los cuales las comisiones de derechos humanos operamos, actuamos. ¿Sí me explico? Ahí hay vasito de agua, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay una botella. Gracias, gracias. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Aquí hay otra. ¿Comentarios? ¿No? Esperen un segundo. Bien, ok. Entonces, ahí está, ¿no? Y algo fundamental también es de que hoy en día, así como surgen las obligaciones para los servidores públicos, vienen otra serie de elementos que al propio Estado le imponen ahora deberes. Esas obligaciones que nos impone la norma a nosotros como servidores públicos o autoridad, al Estado le impone algunos deberes. Los deberes de prevenir que se vulneren derechos humanos, ¿sí? Si hay violaciones a derechos humanos se deben investigar, ¿sí? Y esas investigaciones deben de derivar en sanciones en materia de derechos humanos. Y por supuesto, ya hablar, después de las sanciones, de reparaciones integrales a esas violaciones a derechos humanos. Es algo bien interesante, porque, por ejemplo, aquí en la ciudad, les hablo mucho en la ciudad porque mi esfera de trabajo es mucho acá. Y además, pues el marco normativo de la ciudad nos ha dado mucha reflexión. Por ejemplo, en el Distrito Federal, bueno, en Ciudad de México, es la única entidad del país que en su Código Penal tiene tipificado el delito de discriminación. Ninguna otra entidad lo tiene, solo la Ciudad de México. Está el delito de discriminación. Lleva como unos 12, 13 años más o menos, vigente. ¿Alguien se imagina como cuántas condenas o sentencias condenatorias existen por ese delito? No existe ninguna, ni una sola, ni una sola. Entonces dices, bueno, ¿tendrá caso tenerlo? ¿Y a poco no somos una ciudad, un país que discrimina? Pues por supuesto que sí, ¿no? El problema es que no mucha gente conoce qué es la discriminación, primero como concepto, y segundo, lo que pasa o qué es discriminar. Discriminar a lo mejor es hasta cómo vienes vestida, eso es discriminación. Claro. Y no toda la gente tiene la valentía de denunciar. Creo que también por supuesto. el desconocimiento yo creo primero. Sí, claro, absolutamente, ¿eh? O sea, cuando yo les digo, los servidores públicos a veces desconocemos nuestro marco normativo de actuación, es una realidad, pero ese es el reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. La sociedad desconoce las normas. La sociedad dice leer una constitución, si eso es para los abogados, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Entonces sí tiene que ver con esa parte de desconocimiento, ¿no? El temor y luego la forma de operar de las instituciones, ¿sí? Entonces, cuando aquí te dice, a ver, hay deberes del Estado, tienes que prevenir, investigar, sancionar y reparar en derechos humanos. ¿Qué implica eso y por qué la pregunta? Porque miren, no hay ninguna en materia de discriminación. Incluso hoy están pensando la propuesta de derogar el delito, ¿no? Mejor desaparezcámoslo. Hay por ahí una propuesta que dice, bueno, se desaparece, pero vamos a transversalizarlo en el Código Penal. ¿Cómo?
genera que la discriminación sea un agravante en todos los delitos. Eso es algo interesante. Que si se demuestra discriminación en cualquier delito, pues, agravante, interesante sería, ¿no? Porque no hay denuncia, dime. Digo, salvo mejor opinión, la situación es que desde la propia Constitución, el artículo 1, párrafo 5, nos habla de la situación de discriminación y menciona que está prohibida. Claro. Aparte de la situación de desconocimiento, considero que es la situación de cultura. Nosotros como mexicanos estamos muy acostumbrados a la situación de discriminación. Entonces, ¿hasta dónde va a ser esa enseñanza hacia la ciudadanía y decirle, eso sí es discriminación y no es una situación común? Claro, sí, por supuesto. Permítanme un segundo, alguien trae un Kleenex porque se me olvidaron en el carro mis Kleenex. Entonces, con una servilletita o algo. Perdónenme. Acá, permítanme un segundo. Ya saben, esto de la actuación frente a cámaras es... A lo mejor te alivias 50. Los otros 50 se van a derivar de otras circunstancias que vas a tener que ocuparte de ello, ¿no? Pero por lo menos de esos 50 más que antes te tenías que ocupar por el desconocimiento, de esos te vas a tener que desocupar. Y vas a tener mayor atención en los otros, en el resto que necesitan atención desde otra visión, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero. El problema es de que como actualmente muchos servidores públicos están involucrados en investigaciones por desconocimiento, por hacer lo que aprendieron como lo aprendieron, sin tener un mecanismo real de protección, eso es lo duro, ¿no? Pero esto me sirve un poco para explicar esta parte también. ¿Por qué es importante esto de sancionar y reparar en materia de derechos humanos? Varias investigaciones que en algunas he tenido la oportunidad de intervenir, por ejemplo, en la Ciudad de México, y no digo que sea la única entidad que suceden todas, varios casos que nosotros documentamos y acreditamos violaciones a derechos humanos por tortura. Las autoridades, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, hoy Seguridad Ciudadana, como ustedes, pero antes era Seguridad Pública del Distrito Federal, ellos nos decían, está bien, le vamos a fincar una responsabilidad, pero no por tortura, por abuso de autoridad, por lesiones. O sea, antes de aceptar una responsabilidad por tortura, presentaban a los elementos ante el Ministerio Público por lesiones, ¿no? Por abuso de autoridad, por otro delito, pero no por tortura, ¿no? O sea, litigaban el caso de esa manera. ¿Y es ahí donde estamos mal? Claro, desde las autoridades. Claro, políticamente es muy pesado que una autoridad sea señalada por tortura y diga, sí, cometí, disculpen, paz, ¿no? Desde ahí. Pero entonces por eso acá la Constitución señala, ¿no? El Estado está obligado ahora sí sancionar por temas de tortura o por temas de derechos humanos. No hay que seguirlos viendo como otro tipo de responsabilidad, ¿sí? Desde esa visión, entre otras algunas, ¿sí?, es que se genera esto de imponerle al Estado deberes, de investigar, de sancionar y de reparar el daño en materia de derechos humanos, y reparaciones integrales, lo que implica una reparación integral, lucro cesante, daño emergente, o sea, todo de una manera integral, no nada más pensar que con una pequeña indemnización se cubre todo, va más allá, ¿no? Ese es todo un tema también interesante, el tema de la reparación, ¿no?
Pero ahí están las obligaciones del Estado, y las obligaciones del servidor público y los deberes del Estado, ¿sí? En ese sentido, ¿qué tanto intervienen los derechos humanos? Cuando ustedes hacen recomendaciones a una institución porque alguien metió una queja, ¿qué tanto interfieren después de que el quejoso tiene ya su respuesta y no es favorable porque no le está resolviendo nada, no está reparando ese daño que usted? Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Pueden suceder varias cosas muy concretitas. Una, a lo mejor nosotros encontramos violaciones a derechos humanos y emitimos recomendaciones, ¿sí? Y a lo mejor la recomendación le dice que a la compañera que vulneró derechos humanos, que ya después de una investigación se acredita al 100% que sí fue así, iníciale un procedimiento legalmente establecido en el cual se sanciona. De esto se puede derivar una responsabilidad penal, inícialo. Una responsabilidad administrativa, órgano de control interno, inícialo. Y esos órganos y esas instancias son las encargadas de investigar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el Ministerio Público dice, yo no encuentro elementos, ni siquiera para integrar una carpeta de investigación? No hay. Así que, desde mi posición, se decía sobreseer el caso y vámonos. ¿Qué haríamos nosotros? No podemos hacer nada ya. Para nosotros, nada. ¿No? Ese es el asunto. ¿Qué ha pasado? Eso sí, déjenme decirles, eso es interesante. Y es como se empieza a ver la protección integral de derechos. Por ejemplo, casos bien interesantes. Nosotros, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad, había casos de quejas en contra de jueces cívicos, la forma de actuar. Quejas, y nosotros hacíamos investigaciones y encontrábamos algunos elementos, le decíamos a la Consejería, inicia el procedimiento administrativo al juez. ¿Sí? Y nos llevaban el caso a largas, y al final, vamos, nosotros enviamos un oficio. ¿Qué pasó con eso? Y ellos tienen legalmente tiempo para responder. El último día nos respondían. ¿Qué crees de eso? Estoy investigando. Bueno, manténme informado. ¿El Estado no interviene? No, en nuestras investigaciones no. Una vez que ya cuando nos terminaban respondiendo, ¿sabes qué era lo que nos decían? Oye, ¿qué crees? Sí hay responsabilidad de lo que tú me dices, pero después de esto ya prescribió. Ya no se puede. ¿Qué hicimos? Porque podemos iniciar quejas de oficio. Iniciamos de manera oficiosa investigaciones no en contra de jueces, sino del quehacer de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Y teníamos expedientes nosotros documentados de la dilación. ¿Qué pasó? Se sancionó al personal de la Consejería Jurídica, en específico de la Dirección General de Justicia Cívica. ¿Qué pasó? Los movieron. Llegaron unos nuevos, los jueces seguían haciendo lo mismo. Nos seguían llegando quejas, pero el asunto es de que cuando nosotros solicitamos otra vez el procedimiento, quien llegó ahí, dijo, el que estuvo antes que yo, lo que hizo, implicó que perdiera su empleo. Y fue como empezamos a lograr algunos casos en los cuales jueces cívicos eran removidos, sancionados, apercibidos, etcétera, etcétera. Eso llegó un poco, tardó, pero llegó. Son procedimientos que nosotros nos hacemos para poder hacer algo. ¿De acuerdo? No, en ese sentido. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente este es un panorama general de lo que hemos venido diciendo. Acá, quien estudió Derecho, cuando aprendemos este asunto de la jerarquía normativa, nos enseñan con algo muy sencillo que es la pirámide de Kelsen, ¿no? La jerarquía normativa. Esto era como funcionaba antes, digamos, el marco regulador de nuestras actuaciones, ¿no? Este asunto de que si hay una norma acá y otra norma acá que se contradicen, ¿cuál impera? Esta de acá. La reforma que nos llevó, la reforma constitucional del 2011, llevó a que se hiciera una balanza. El artículo 133, donde se consagra la jerarquía normativa, se vio superado por el artículo primero, donde se reformó y se implementó el principio prómine. Hay que aplicar la norma que tiende a garantizar más a la persona. Ese mismo año, en noviembre, la Suprema Corte resuelve una contradicción de tesis. Esa contradicción de tesis es como si hubiéramos dado un paso atrás a esta parte y después dimos un paso adelante.
esa contradicción de tesis, ¿qué dice o qué señala? La Suprema Corte estableció lo siguiente, nos decía, bueno, ok, sí, está muy bien, el principio prómine, está muy bien, los derechos humanos, ya hoy en día, los derechos que están aquí y que están acá, tienen el mismo nivel jerárquico, se crea el bloque de constitucionalidad, está muy bien. Pero, si hay una restricción de derechos humanos que se encuentre en la Constitución, atiendas a lo que dice la Constitución, Nada de aplicar principio prómine. Atiende a lo que dice la Constitución. Es decir, esto del principio prómine, aplicar la norma que tienda más a proteger más a la persona, no se aplica. Se atiende a lo que dice la Constitución. Casos como ¿cuál? La figura del arraigo, por ejemplo. El arraigo es una figura que está en la Constitución, pero viola derechos humanos. Viola el derecho humano a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dijo esta contradicción de tesis, la resolución de la Suprema Corte. Hay que atender a lo que dice la Constitución. Y la Constitución trae varias restricciones de derechos, ¿sí? Por ejemplo, en términos de derechos políticos, le prohíbe a ministros de cultos religiosos acceder a puestos de elección popular, por ejemplo, ¿no? Cuando dice la propia Constitución, artículo 29, que los derechos políticos no se restringen ni se suspenden por ninguna circunstancia. Lo que te dice esta contradicción, no, hay que atender lo que dice la Constitución. Vuelve a construir o vuelve a poner esa pirámide, ¿sí? Pero también dijo algo bien interesante en esa contradicción. Lo que reconoció la Suprema Corte es de que el sistema interamericano, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido una serie de sentencias a todos los países con los cuales, digamos, tiene vínculo. Países del continente americano. La Corte Interamericana, por ejemplo, le ha emitido 10 sentencias al Estado mexicano. ¿Sí? Son obligatorias, porque tenemos el poder coercitivo de la Corte Interamericana, el poder vinculante. Pero la Suprema Corte dice que todas los jueces de este país deben de observar los criterios en materia de derechos humanos que tienen las sentencias de la Corte, aún en las sentencias en las cuales el Estado mexicano no es parte. Entonces, si hay una sentencia al Estado de Costa Rica, los criterios que se emanan de esa sentencia son aplicables aquí en el territorio mexicano. Si de Honduras, aplicable aquí. De El Salvador, aplicable aquí. Y eso nos vuelve a ampliar el panorama. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ha hecho mucha interpretación muy garantista de los derechos reconocidos en la Convención Americana. Y eso es importantísimo. Y ese es el panorama actual de los derechos humanos actualmente. La forma en que nosotros tenemos que investigarle, en fin, cosas de esa naturaleza. Ese es el panorama actual. Con esas condiciones nos enfrentamos. Y ahí es donde nosotros aplicamos todos los criterios que podemos empezar a analizar aquí. ¿Sí? Dime. A mí me viene a la mente un caso, a lo mejor sale un poquito del contexto policial. Bueno, Está bien. El caso Florence Cassé, por ejemplo, yo estaba en servicio de migración en Iztapalapa y iba a llegar esta mujer ahí. No llegó, bueno, se fue a su país. Pero ¿qué sucede con los derechos humanos ahí? ¿Cómo no se pudieron aplicar? Porque si bien es cierto, violaron la forma en que fue detenida, bueno, ya saliste, ahora sí te detengo como es, y vas para adentro, privaste de la libertad. Es que es algo... Claro, hay algo muy complejo. Podemos verlo así, por ejemplo. Se los pongo así con un ejemplo, y ahorita regresamos a eso. Voy a poner este ejemplo, este caso, para llevarlo a ese caso y analizarlo, que es muy controversial, ¿no? ¿Qué hizo el ministro de la Suprema Corte? ¿Qué criterios utilizó? Y a muchos les dio mal sabor de boca, ¿no? ¿Qué dice el artículo 20 constitucional? Derechos de la víctima y derechos del probable, ¿no? ¿Cuántos derechos le consagra ese artículo 20 a la víctima?
que es el apartado B. Ajá. 7, si no recuerdo mal. ¿Y cuántos derechos le consagra al probable responsable? 9, 10. 9. ¿Cuántos derechos? ¿A quién le garantiza más derechos? Al probable, ¿no? Si nos quedamos en ese nivel de análisis, decimos, oye, ¿qué pasó? ¿La propia Constitución protege más a los delincuentes que a las víctimas? ¿No? Bueno, no hay que quedarnos en ese nivel de análisis. ¿Por qué? Levante la mano quien de aquí no, levante la mano quien de aquí puede ser vinculado a un proceso legal por un delito que ni siquiera ustedes cometieron o no quisieron haberlo cometido. Todos. Y en ese momento es cuando a ustedes se les hace necesario esos derechos que tiene la Constitución para el probable responsable. Ahí encuentro un sentido garantista de esos derechos, porque son derechos que tenemos todos. Dime. Sí, justo lo que menciona la compañera es súper importante el caso de Florence Cassé, porque muestra cómo parte del origen donde está prácticamente todo el debido proceso, ¿no? O sea, si ella sale libre, no es ni siquiera por discernir si es culpable o no es culpable, sino por fallas en el debido proceso. Sí. Pues para ese caso en particular hay un libro buenísimo de Jorge Volpi, en el que justo describe dónde está esos atropellos, dónde estuvo el error, dónde está todo. Y por eso es tan importante la materia para nosotros como instituciones judiciales, ¿no? Porque supongamos que ella es culpable, porque ni siquiera eso está como 100%, no hay pruebas, vamos. Entonces, ese no es el punto, ¿no? Sino cómo se originó, claro. no hubo un aviso al lado francés. Ahí se metió el asunto de los presidentes Felipe Calderón con Sarkozy. Entonces es como, hay un enfrentamiento político, claro. ¿no? Incluso, entonces ese caso es precioso para poder analizar el tema de los derechos humanos y cómo el Estado mexicano tiene que meterse realmente en eso, porque esta situación puede replicarse N cantidad de veces y por eso es que hay tanto este pensamiento de que solo los derechos humanos sirven para los delincuentes y tal, ¿no? Porque justo se valen de las herramientas jurídicas para poder salir. Bueno, entonces ahí ese no es el problema, ¿no? El problema es el Estado que no es capaz de poder capacitar a los elementos, ¿no? Claro, por supuesto. Absolutamente de acuerdo. Y es que es un tema. Piensen, por ejemplo, les decía esto del 20 constitucional precisamente para llevarlo a ello. O sea, hay reglas claras previas, ¿no? Reglas. Una, el debido proceso. No se te puede violar a nadie. Y recuerden que todos podemos ser vinculados a un proceso sin querer, ¿no? Yo recuerdo que un compañero, un amigo, un gran amigo, una ocasión, salía de una fiesta. Él estaba en una fiesta, se tomó 2, 3 copas, dijo hasta aquí, se subió a su carro e iba sobre el Congreso de la Unión. Justo enfrente del Congreso, ahí hay un lugar de pernocta de personas en situación de calle. Quienes pasen por ahí la han de ubicar perfectamente. Ahí hay personas en situación de calle. Ahí junto al metro, ahí duermen, ¿no? Él iba sobre el Congreso de la Unión y de repente a alguien se le pasó. Tú no esperas jamás que pase alguien, y menos en una calle de esta naturaleza que tiene un camellón donde no hay paso peatonal. Pasa, ¡pum!, se lo lleva. Lo vuela, mi amigo entró en shock. Eso provocó que detuvieras la marcha 4 o 5 cuadras más adelante. Se choqueó. Llegó una patrulla, lo detuvieron, ¿no? Vinculado a un proceso de tipo penal por el delito de homicidio. ¿Él quería matarlo? No. Fue imprudencial. El problema es de que los policías argumentaron que huyó. Y eso le quitó lo imprudencial y lo llevó a calificarlo como doloso, ¿no? Se tardaron 4 meses en sacarlo.
¿no? Ni siquiera se había iniciado el proceso, ¿no? Cuando la Constitución dice que ni 4 meses, si la sentencia que te van a imponer es menor a 2 años, 4 meses debe durar el proceso. Bueno, incluso con las reglas anteriores. Ahora con el nuevo sistema tendría que ser diferente, pero tardaron 4 meses en sacarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que el que estén las reglas fijas ahí es para todos. Siempre buscamos madera para tocar y nunca nos pase, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que conocer eso para que lo suceda. Una regla fundamental es debido al proceso. Todas las pruebas deben de ser obtenidas de manera lícita. Si no, la teoría del fruto prohibido, ¿no? Si tú agarras una prueba que es obtenida de manera ilícita, las reglas previas te dicen, se cae el proceso, ¿eh? Y la persona sale libre. Vamos a suponer que Florence Cassés sí era integrante, vamos a suponer porque no lo sabemos. Vamos a decir, sí era, era, comprobadísimo. Ahí están pruebas, había pruebas, la agarraron, etc. Estaban todas las pruebas. Pero el asunto es de que la forma en que se obtuvieron esas pruebas ya venían viciadas de origen. ¿Por qué? Por 2 cosas. Una, el tema del consulado. El ministro que hizo el análisis, cuando uno lee ahí el documento, te dice, él hizo un ejercicio muy sencillo, porque el Ministerio Público decía, sí se le pidió, sí se buscó al consulado francés para que viniera a hacer una defensa de vida de la persona, pero era fin de semana. El ministro agarró y buscó en la página de internet de la embajada, teléfono, ahí está, teléfonos para consulado, de lunes a viernes de tal a tal, sí, pero resulta que allá abajito, y claro, el ministro hace un ejercicio, fin de semana llama, y no contestaban en esa línea, ¿sí? Pero en esa misma página, líneas más abajo, decía, en casos de emergencia, llamar a este otro teléfono. Y el ministro hizo ese ejercicio, llamó a ese teléfono un domingo, le contestaron. Entonces el argumento de que sí se le garantizó el derecho consular, se cayó por esto. Ya hubo un vicio ahí. Y el otro, constitucionalmente se dice una persona que es detenida en flagrancia, hay que mandarla de manera inmediata ante la autoridad competente y esta a su vez ante él, ¿no? Lo que todo el mundo conocemos. Bueno, está documentado que qué pasó, porque gracias a que en ese entonces pues los elementos y quien estaba de titular le dio la nota a un medio de comunicación, está documentado y acreditado, que ya la llevaban y dieron la orden de regresarte. ¿Por qué? Porque iban a montar un operativo en vivo, ¿no? Para que saliera, era el reportero Pablo Reina, y yo sí me acuerdo de haberlo visto el video, donde iban entrando los elementos, ¿no? Formación táctica, y atrás Pablo así, no, íbamos entrando en un operativo de la Policía Federal, no sé si lo vieron, así iba, y eso no fue en tiempo real, eso fue armado, y está comprobado, ¿sí? Se cayó, porque no fue conducida de manera inmediata, y reglas fundamentales previas, debido proceso, si no lo cumples, se cae, se cayó, se fue. ¿Sí me explico? Claro, la gente dice, ¿dónde quedan los derechos de la víctima? Sí, eso que lo responda la autoridad que le vulneró los derechos a quien le vulneró los derechos a la víctima. Esas son las reglas del juego. Y están antes, no fueron después. Ese es el gran problema, por ejemplo, de estos temas. Entonces, por eso es importante, ¿no? Por ejemplo, y aquí me queda claro, yo siempre lo hablo, ¿no? Cuerpos de seguridad. ¿Con qué tipo de normas se conducen? ¿Con reglas escritas o reglas no escritas? Legalmente se conducen con reglas escritas, y mi obligación desde la óptica del servicio de los organismos públicos es decirles, ustedes no pueden seguir reglas no escritas. Ustedes deben de siempre apegarse al marco jurídico vigente. Pero la verdad es que los que estamos aquí, y como decimos, todo lo que se ve aquí se queda aquí, ¿no? Vamos a hacer esa, ¿no? La verdad es que sí somos muy conscientes de que hay reglas no escritas, que si sabemos que no se siguen, tienen consecuencia.
Eso es lo lamentable. Y claro, esas reglas escritas, muchas de ellas no están, y puede que algunas, porque también debo de ser consciente, puede que algunas de ellas operativizan más la función, porque luego ser tan administrativo se vuelve burocrático esto. Sí, lo sé. Pero el gran problema es de que muchas veces eso no tiene mecanismo aguacidero jurídico para de dónde sostenerse. Y es donde se viene a caer. Y ese es uno de los grandes problemas. Que desde acá, desde el deber ser, las reglas que se siguen son las escritas. ¿No? Pero no todo lo escrito contempla la realidad actual. ¿No? Por ejemplo, en materia de uso de la fuerza y armas de fuego, ¿no? O sea, la realidad supera en mucho los protocolos de actuación, ¿no? Falsas ideas, cosas de esa naturaleza. Sigue permeando, por ejemplo, una idea en muchos elementos, no en todos, de reconocer, en la Policía Federal mucho menos, pero en las policías locales, yo no puedo accionar mi arma si antes no accionan primero una en contra mía. Error fatal, táctil fatal, ¿no? Dime, compañero. Dijiste que habías jurado no intervenir. Ah, no es cierto. Adelante. Yo opino que, de acuerdo a varios tratados internacionales, que mencionan que el uso de la fuerza no debe estar establecido en una ley, sino desde la Constitución. Esto hago yo referencia a lo que dice Amnistía Internacional respecto a lo de empleo y uso de la fuerza, sobre lo que son armas menos letales o armas de letalidad reducida. ¿Por qué? Porque simplemente el actuar de un compañero, cuando esté el uso de la fuerza a nivel constitucional, le está dando el marco normativo necesario para que su actuar sea legal. Bueno, varias cosas. ¿Qué tratado internacional? No estoy hablando de tratados internacionales, estoy diciendo de No, pero es que al principio dijiste en alguna norma internacional. ¿Cuál? No, Amnistía Internacional. Bueno, también varias recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos, 3GB7, si no más no me parece, donde también dice sobre las armas menos letales, que para mí nunca hay una menos letal. Claro. También ahí recomienda que las normas estén a un nivel superior. Es que van varias cosas. Yo creo que es una mala interpretación. Varias cosas. Una, por ejemplo, Amnistía Internacional es un organismo internacional que se ha caracterizado por estar muy atento a eso, pero Amnistía Internacional no es una autoridad para emitir ningún criterio jurídico, ¿no? Claro. Una. Dos. Ahora, yo con lo que les he dicho de la aplicación del principio Promine en materia de derechos humanos, ¿no? A mí, yo estoy convencido que ustedes pueden aplicar la norma que pueda ser más garantista en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque la norma es clara, dice un bloque de constitucionalidad, y entonces lo importante para mí es de que se explícita la norma en el nivel en el que esté, pero siempre y cuando se explícita y se